Buenos días, estimada licenciada. Este día es el desarrollo del parcial número 2 del módulo 2 y voy a hacer un breve resumen de los temas vistos en clases. Primero de ellos, el antecedente de la República Cafetalera. Este tuvo origen desde la caída del añil. El añil era el principal motor de la economía y el principal producto de exportación de El Salvador. Durante esta república hubieron muchos avances en la infraestructura de la sociedad y economía. También el surgimiento de terratenientes y también dentro de la educación, eso nunca fue prioridad en esa época. El, el, go- el gobierno y las políticas socioeconómicas de Manuel Enrique Araujo. Este presidente realmente tuvo mucha visión dentro de su periodo. La situación de un país era muy crítica en esos tiempos por eh, los distintos avances que habían tenido, sin embargo no habían sido muy bien canalizados. Él lo que hizo fue la eliminación de cargos públicos innecesarios, también incrementó el impuesto para poder financiar proyectos de ayuda social y la revisión de alianzas comerciales. También la política socioeconómica apostó muchísimo a la educación, incrementó las becas, creó el Ministerio de Agricultura y la agricultura porque en ese entonces había el principal motor era el café y por ende él desarrolló medidas para que esto pudiera desarrollarse mejor. También apostó mucho en el tema de la agricultura con la construcción del Teatro Nacional. También creó la bandera y escudo nacional, que hizo la creación de la Guardia Nacional y reformó algunas leyes laborales. Ahorita les voy a hablar sobre el presidente Maximiliano Hernández Martínez. Este presidente realmente tuvo mucha polémica en su periodo por la caída y el levantamiento de los indígenas en 1932. Durante el periodo de él también hubieron muchísimos avances, como la creación del Banco Central de Reserva, construyó varias carreteras, hizo mejoras económicas de gran validez. Luego está el levantamiento indígena en 1932. Realmente esto fue catastrófico y de muy mal visto dentro de la comunidad internacional, ya que fue en el periodo de Maximiliano Hernández Martínez, porque los indígenas eran despojados de sus tierras y también su economía ya no era sostenible porque ellos realmente eran esclavos de los terratenientes y también ellos abusaban de su poder para no pagarle las horas como debería de ser. En 1900, esto lo que ocasionó también fueron consecuencias muy grandes como la pérdida de identidad, la pérdida de nuestra historia, de nuestra identidad y el odio y menosprecio hacia la clase social como los indígenas. A la fecha esto todavía sigue siendo. De hecho, ahorita voy a platicarles sobre el breve resumen de los pueblos indígenas de El Salvador. Realmente mi reflexión y a lo que yo llevo es que El Salvador eh, no respeta y no margina mucho e invisibiliza esta, esta, esta parte de su historia porque muchas veces hace la creencia de que nos meten en nuestra mente desde chiquitos de que los indígenas son una ofensa o cuando nos llaman indios es una ofensa y no vemos realmente lo que ellos pasaron, el dolor que ellos han sufrido durante épocas, por ejemplo, en su educación. Ellos y creen notablemente en que las personas se mantenga el idioma náhuatl, que dentro de la educación también enseñen costumbres y tradiciones indígenas. Sin embargo, esto no es apoyado. En este resumen o en este ensayo de los pueblos indígenas aparece también de que dentro de de la Constitución de El Salvador sí lo reconoce, pero no tienen derechos establecidos o específicos. Y esto lo que hace es que literalmente sigan en el aire. La pobreza también es un factor de muchísimo, muy, muy grande, porque al ser o al no tener tanto, tantos bien, o sea,
no tener un salario digno, ellos por ende no tienen acceso a una educación digna, donde no promuevan sus tradiciones y su idioma, y eso es lo que por ende es que va a ir desapareciendo. Otro factor es que en la medicina ellos creen mucho en los brujos y se van como a la medicina tradicional y no a unidades de salud por lo mismo, porque no tienen acceso a la salud. En Izalco actualmente hay una alcaldía y ellos son también los que ellos velan, tienen como sus propios ministerios. Sin embargo, por la misma discriminación, muchos de ellos o las nuevas generaciones que vamos ahorita siguiendo, a veces los discriminamos por no, por eso, porque no se tiene como el estereotipo de que son personas muy conflictivas o muy duras, o a veces que tienen como baja el autoestima. Ellos han hecho un esfuerzo muy grande para reconocer y promocionar sus costumbres. También otro factor importante es que la sociedad internacional, ellos han velado también para que sus tradiciones y sus costumbres sobrevivan y para poderlos transmitir en el legado del tiempo, porque realmente son personas que han sufrido muchísimo y han vivido y les debemos parte de nuestra historia. Aquí yo he puesto una frase donde dice: la historia siempre formará parte del presente, porque todas las decisiones que se toman dentro de los gobiernos realmente hacen un eco en nuestra actualidad y saber por qué a veces actúan de una o cierta manera. Otro resumen el resumen también y reflexión acerca de los jóvenes dentro de este, este documento de los indígenas de la capital, es que muchos a veces de los jóvenes no, no valorizan o no valoran este, esta parte de la sociedad, no lo hacen visible y el Estado tampoco nos facilita el, el tránsito para la comprensión y las prácticas de esta, de esta sociedad. Dentro de mi estrategia que yo propongo es que desde tanto las colegios privados y públicos promuevan, no de una manera negativa, los indígenas, sino que de una manera un poco más saber cómo venderle las ideas desde chiquito para que ellos vayan queriendo y no se hagan el estereotipo que es algo malo o que los indígenas eh, no hicieron nada, que los indígenas aquí, que los indígenas allá, sino que realmente querer y valorarlo, el esfuerzo que ellos han hecho durante los tiempos para poderse mantener también en pie, como ahorita lo están haciendo. Van desapareciendo, sin embargo, van quedando, y cuidar eso que realmente ahorita todavía se tiene. Preservarlos y respetarlos, sobre todo respetarlos. Y también otra cosa que yo haría como estrategia es darles ayuda psicológica, porque muchos de ellos han sufrido muchísimos traumas, y no solo ellos, sino que también su familia. Entonces yo empezaría desde ahí y luego hacer una cultura dentro de las escuelas para poder promover las tradiciones. Muchísimas gracias.